Dios les bendiga una vez más. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. ¿Cuántos de ustedes, no les voy a preguntar cuántos años llevan en el Evangelio, hermano? Amén. Pero ¿cuánto han aprendido del Señor, hermano? Amén. ¿Cuánto han aprendido? Y una cosa es aprender, hermano, y otra cosa es ponerlo ¿en qué, hermano? En práctica. Aleluya. Una cosa es aprender y otra cosa, he escuchado a alguien que dice, pues yo ya me sé ese versículo hasta de memoria y ya leí la Biblia completamente, pero a veces vemos que lo que hace es contrario a lo que sabe. Amén. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. A veces es contrario a lo que dicen, hermano, a lo que están aprendiendo. Amén. Gloria al Señor. Dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, hermano, que la Biblia es útil. ¿Para qué dice? Instruir. A ver, lo voy a buscar aquí, hermano, para que... Aleluya, vamos a ver. Segunda de Timoteo 3, 16. Busquen, hermano, para que sea a través a la luz de la palabra. Dice la Escritura, hermano, que toda la Escritura es inspirada por Dios primeramente. Entonces quiere decir, hermano, que cuando leemos la palabra es Dios que está hablando. Muchas veces, hermano, decimos nosotros, ay, yo como quisiera que Dios me hablara. Yo veo que algunos hermanos dicen, Dios me habló, Dios me dijo, y más allá, y más acá. Y muchos queremos a veces, hermano, que Dios no hable con voz audible y que esto y lo otro. Pero si quieres que Dios te hable, hermano, lee la palabra. Amén. Allí Dios te va a hablar diario, hermano. ¿Quieres oír la voz de Dios? Ahí está la palabra, hermano. Porque dice la Biblia, aleluya, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, no por los hombres. ¿Y sabe para qué sirve la Biblia? Es útil. ¿Para qué, hermano? Para enseñarnos, hermano. Por eso le decía la pregunta, ¿cuánto han estado aprendiendo en el Señor? Amén. De verdad, sí estamos aprendiendo, hermano. Y dice, útil para redarguirnos, dice. ¿Qué es redarguir, hermano? Redarguir es algo de que, por ejemplo, hijo, le ofendí al hermano y de repente, ay, Dios mío, quiero hice mal, quiero le contesté mal al hermano. Voy a ir, discúlpeme, hermano, fíjate, quiero le contesté mal. Eso es redarguir, hermano. Y si has estado haciendo eso, vas aprendiendo bien, hermano. Amén. O sea, eso es ir aprendiendo. Entonces la palabra es útil para enseñar, para redarguirnos. Y es útil, dice, hermano, ¿para qué? Para instruirnos. ¿Qué es instruir? Son instrucciones, hermano. ¿Y para qué son las instrucciones, hermano? Para guiarnos en justicia y vivamos una vida justa, hermano. Amén. Para eso es la Biblia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, y enteramente preparado para toda buena obra, hermano. Amén. Entonces todos vamos hacia ese camino, hermano. Amén. Si tú estás viniendo al culto y no estás aprendiendo, no estás siendo enseñado por Dios, hermano, de verdad tienes que preocuparte. Amén. Tienes que preocuparte. Entonces, pues nomás estamos, como decían en la escuela, hermano, estamos calentando la silla solamente estamos haciendo un bulto más, pero no estamos aprovechando bien el tiempo, porque la palabra dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días que son, hermanos, son malos los días, hermanos. Amén. Entonces, hermano, esta mañana quiero compartirle algo. Este tema ya lo compartí en una ocasión. Quiero compartirlo nuevamente hoy. El Señor lo pone en mi corazón, hermano. Entonces, esta mañana el Señor nos quiere enseñar. Amén. No quiero decir voy a enseñar, sino que el Señor nos quiere enseñar, porque yo lo que voy a leer es a través de la palabra también. Amén. Entonces, quiero que se pongan de pie, hermano, y quiero que leamos un texto de la palabra. Aleluya. El Evangelio de Mateo 16 y 19. Amén. Mateo 16. Mateo 16, verso 19. Aleluya.
Ya estamos todos en 16, 19. Amén. Lo voy a leer, hermano, quiero que me acompañen con su vista. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oremos, hermano. Aleluya. Amado Padre, una vez más, Señor, me acerco ante ti a través de tu Hijo Jesús esta mañana. Aleluya, para pedirte, Dios mío, rogarte, Señor, que uses mi vida una vez más, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, aleluya. Me pongo, Dios mío, delante de ti para que me uses una vez más, Padre. Que yo sea un vaso para tu gloria, para tu honra. Un instrumento poderoso solamente, Padre, el cual yo sea un medio, Padre, para poder dar este mensaje, el cual tú has puesto, aleluya, en mi corazón, el cual está en tu corazón primeramente, Dios mío. Y te pido, Padre, que prepares los corazones, que prepares el terreno, Dios mío, donde va a ser depositada esta palabra, Señor, esta enseñanza al cual lo vas a dar esta mañana, Padre, que yo sé y estoy convencido que va a ser de gran bendición para nosotros, Padre, el cual va a cambiar mucha parte de nuestra mente, de cómo ver el Evangelio, de cómo estamos caminando y de cómo estamos pensando, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Dios mío, que va a ser de gran bendición este mensaje que tú has puesto en mi corazón esta mañana, Padre. Alabo y glorifico tu nombre. Bendigo tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás en este lugar, en el nombre glorioso de ti, amado Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Amén. Amén. Fíjense, hermano, aquí en mi mano tengo unas llaves, hermano, un juego de llaves. Son pocas. Son 5 llaves solamente, hermano. El cual, si yo les doy esta llave a ustedes, a lo mejor van a decir, no, pues una es del coche, ¿no? De su casa. Pero en sí no saben exactamente cuál es la llave, hermano, amén. ¿Para qué sirven? ¿Para qué puertas sirven? Amén. Aquí traigo de uno de un candado y no saben ni cuál van a abrir, hermano, amén. Entonces son 5 o 6 llaves que traigo aquí. Y hay veces que hay llaveros que traen muchas llaves más. Y a veces uno no sabe para qué sirven las llaves, hermano. No sé si han visto ustedes a veces estos que trabajan de encargado en una tienda, hermano, traen juego de llaves, hermano, colgados. Pero ese sí conoce para qué puertas son todas esas llaves, hermano. Amén. Y dice aquí la palabra, hermano, fíjese. Y a ti, dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en el cielo, hermano. Fíjense, hermano, que en nuestra vida espiritual, hay muchas llaves, hermano. Amén. Muchísimas llaves. El cual nosotros, esas llaves, hermano, el Señor ya nos las entregó a nosotros, pero nosotros no las sabemos usar. O le damos mal uso a esa llave. Y cuando le damos mal uso a esa llave, cuando tú la metes en la puerta y estás forzando y truena la llave, hermano, y se quebró la llave y ya no puedes abrir, y solito tú bloqueaste la puerta, hermano. A veces, amén. Entonces, forzar una puerta, hermano, trae consecuencias, ¿sí o no, hermano? Amén. Y si no es la llave que estás metiendo allí, pues menos va a abrir, aunque tú intentes a veces que quieras, pero no va a abrir, hermano. Tiene que ser la llave la que es para que abra esa puerta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, hermano, el tema de esta mañana son las llaves del reino para tu vida. Amén. Las llaves del reino para tu vida, hermano. Gloria al Señor. Mateo 18, 19, ahí mismo, hermano, estamos adelantito. Dice prácticamente casi lo mismo, hermano. 18, 19, adelantito. 18, 18. ¿Ya lo tienen? Amén. De cierto, ya lo tienen, 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está hablando ¿quién, hermano? Jesús. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. ¿Por quién, hermano? Por mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Esta palabra lo está hablando Jesús, hermano. Amén. Que todo lo que nosotros ataremos en el cielo
será desatado aquí y viceversa, hermano. Amén. Pero para eso, hermano, para que puedas tú atar y desatar, para que tú puedas abrir y cerrar, necesitamos llaves, hermano. Amén. Y ese es el tema de esta mañana. Fíjese que en el Apocalipsis 3:20 dice, hermano, en una cita muy común que lo ocupamos y lo usamos para compartirme la palabra a veces. Dice gracias, hermano. Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy, yo toco a la puerta, dice, no, hermano. Si alguien abre, dice, entraré y estaré. Amén. Y cenaré con él. Y todos los días de su vida, hermano. Entonces vemos que está hablando de una puerta. Y para abrir una puerta se necesitan llaves, hermano. Tú no vas a llegar a una puerta y la vas a tirar patada. Al menos que te quede la llave y sea tu casa, hermano. Pero tú no vas a llegar a otra casa, ¿sí? Entonces, dice aquí, yo estoy, toco la puerta. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermano? Que una puerta se necesita llave para abrir la puerta. Amén. Ok, hermano, vamos a entenderlo hasta ahí. Gloria al Señor. Y cuando el Señor abre, hermano, no hay nadie que cierre. Y cuando el Señor cierra, no hay nadie que abra, hermano. Amén. Apocalipsis 3, ahí mismo, atrásito de Apocalipsis 3, hermano. Dije 3:20 hace rato, ahora Apocalipsis 3, 7, 8. Apocalipsis 3, 7, 8. 3, 7, 8. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, hermano. Amén. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, hermano, cuando Dios te abre una puerta, hermano, cuando Dios te abre una puerta y tú tienes esa llave para abrirla, hermano, no hay nadie que la pueda cerrar, hermano. Amén. Y si Dios te cierra esa puerta, por más que tú trates de abrir, no la vas a poder, hermano. Amén. Amén. Porque es Dios quien la hace, hermano. Amén. Es Dios quien la hace. Gloria al Señor. Ahora quiero presentarte, hermano, cuáles son esas llaves, hermano, que abren. Y cuáles son esas llaves que cierran. Y esas las tenemos tú y lo tengo yo, hermano. Amén. Entonces yo quiero enseñarles, o el Señor nos quiere enseñar esta mañana, cómo usar esas llaves para que tú y yo seamos bendecidos. Amén. Y por eso a veces, hermano, nosotros no somos, no estamos caminando bien porque no estamos usando bien esa llave. Por eso hay consecuencias en nuestra vida, porque esa llave le estamos dando mal uso, hermano. O posiblemente perdiste la llave y ni la encuentras, hermano. Amén. Gloria al Señor. La primera llave, hermano, la primera llave que tenemos nosotros es la oración, hermano. Amén. Y hay veces que nosotros ni oramos, hermano. Amén. Es una llave poderosa, hermano. ¿Sabían ustedes que la oración, hermano, es poderosa? Y la oración es una llave, hermano, para una fuente de bendición para tu vida, hermano. Amén. Pero lamentablemente ni la usamos a veces, hermano. La tienes arrumbada, hermano, esa llave. Ni la usas. Entonces, ¿cómo quieres tú, hermano, abrir esa puerta que tanto has estado tocando? ¿Cómo quieres que la puerta se abra? ¿Cómo quieres, aleluya, ver algo fructuoso en tu vida cuando tú no estás usando esa llave en tu vida? No le estás dando uso, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vayan conmigo, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Fíjense cómo dice esta palabra, hermano. Quiero decir, hermano, y la oración, hermano, fíjense que yo quiero adentrarme en esto, hermano, algo profundo, hermano. Amén. Ahora, esa llave, hermano, esa oración, no es nomás orar por orar, hermano. Amén. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 3, 7. Amén. Fíjense cómo dice, amado hermano. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿A quién se refiere, hermano? A la esposa, ¿no? Sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil
y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice, hermano? No tengan estorbo. Fíjense, hermano, si nos vamos al contexto, hermano, dice deberes conyugales, dice el encabezado, hermano. Mira, hermano, voy a generalizar esto. ¿Sabe por qué a veces, hermano, no se abren las puertas que tú estás pidiendo, a veces estás orando, hermano? Porque a veces tú estás orando, pero estás en pleito, hermano. Amén. A veces, hermano, todo el tiempo te la pasas peleando en tu hogar. Todo el tiempo estás pleito en tu casa. Entonces tú quieres usar esa llave y no va a abrir, hermano. Amén. La llave de la oración va a ser eficaz en tu vida cuando la paz y reine en tu hogar. Amén. Cuando verdaderamente Jesús empieza a reinar en tu hogar y empieza a gobernar una paz, hermano, aleluya, en tu hogar, y no haya pleito, ni celos, ni ira, ni contienda, y nada de eso, hermano. Y cuando tú uses esa llave, hermano, esta oración va a ser eficaz y va a abrir esa puerta que tú estás tocando. Amén. Pero si tú, hermano, apenas terminaste de pelear y de maldecir y quieres orar, hermano, esa llave no va a abrir, hermano, por más que tú estés intentando, hermano. Mire, hermano, cuando usted tiene una llave, hermano, y está desesperado y molesto y quiere abrirlo, abre, hermano. Se enoja uno y te quiebra la llave, ¿sí o no, hermano? Porque emocionalmente estás mal. De igual manera, hermano, esa llave de la oración, si tú no estás bien emocionalmente, no estás bien, hermano, difícilmente se va a abrir la puerta, hermano. Y tu oración no va a llegar más que nomás del techo de tu casa, hermano, y ya está allí. Y pasan los días y sigue la misma situación. Y al contrario, se empeora más. Y nos empezamos a culpar en nuestra casa, hermano. Y nuestra condición empezamos a vivir peor. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos haciendo, no estamos aprendiendo lo que dice la palabra. Por eso le quise leer 2 Timoteo 3:16, hermano. Que la Biblia es para eso, para enseñarnos. Nosotros, hermano, cuando los niños no aprenden en la escuela, les regañamos, hermano. Pero a veces nosotros no aprendemos tampoco lo que el Señor nos enseña. Y tenemos que aprender de la palabra, hermano. ¿O no, hermano? Tantito saca un 0 el niño en la escuela y ahí te viene, hermano. Nosotros somos listos para corregir, hermano. No, nosotros cuidado, hermano. Pero para que nos corrijan de nosotros, me dicen una palabra, yo le dije hasta 2, hasta de lo que se va a morir, hermano. Amén. Entonces tenemos que ser humildes, hermano, para ir a aprender, ser enseñados por parte del Señor. Amén. Entonces, hermano, para que la llave de la oración sea eficaz, tú necesitas tener paz en tu corazón, hermano. Pero si tú estás en pleito, hermano, no tienes rencor, tienes resentimiento, rabia, amargura en tu corazón, hermano, la oración, hermano, por más que quieras usar esa llave, no va a funcionar, hermano. Amén. Porque dice la palabra aquí que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y cuando estamos así, hermano, hay estorbo, hermano. ¿O no, hermano? Si tú estás a veces en contienda con un hermano de la iglesia, hermano, y vas a empezar a orar, y cuando ves que llega, hermano, ya no vas a orar a gusto, hermano. Ya no vas a orar a gusto. Se te va en el deseo de orar y ya, se enchantó la cosa. Amén. Por eso es muy importante, hermano, por cuanto todo dependa, dice el Señor, estar en paz con todos, hermano. Amén. Para que vuestra oración no tenga estorbo, hermano, y sea una llave eficaz para tu vida. Y todo lo que pidieres creyendo, hermano, lo recibiréis, dice el Señor. Amén. Pero pues ten paz. No te en pleito, no te en contienda. Y no quiero decir que nunca va a haber detalle. Sí, hermano. Pero rápidamente ponte a cuenta y busca la paz, hermano. Amén. Busca la paz. Y esa es la llave. Dijeran por ahí, la llave de qué, dice, hermano. Del éxito, luego dice, hermano. Amén. Alguien dijo por ahí, la humildad es la llave del éxito también. La humildad es otra llave, hermano. La humildad es una llave que te abre puertas a muchos lugares, hermano. Si tú no eres humilde, eres soberbio, eres altivo, eres creído, hermano, se te cierran muchas puertas, ¿no, hermano? Entonces la humildad es otra llave también, que va acompañado de la mano con la obediencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces ya saben, la llave número 1, hermano, es la oración, hermano. Y ya sabemos cómo usarlo ahora. Así que si vas a orar y sabes que no tienes algo, ponte en paz primero y después ora, hermano, para que tu oración, mira, haga efecto, hermano. No oremos con soberbia, con altivos. No, hermano, eso no sirve. Amén.
La llave número 2, hermano, es algo muy importante también. Es la acción de gracia de uno, hermano. Ser agradecido, hermano. Miren, hermano, si usted le hace, lo voy a explicar de esta manera. Si usted le hace un favor a alguien, así literalmente, le hace un favor a alguien, y esa es mal agradecida contigo, y para la otra que venga, hermano, le vas a hacer el paro. Dígame, hermano, ¿le vas a hacer el favor, hermano? ¿Verdad que ya no? ¿Por qué, hermano? Porque fue mal agradecido. Ya no le hace el favor, siendo hermano. Bueno, la gratitud es otra llave, hermano, para una fuente de bendición para nuestra vida, hermano. Seamos agradecidos, hermano. Amén. Entonces dice la palabra aquí que tengamos una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud, que seamos agradecidos, hermano. En el Salmo 138:6 dice la palabra, mi hermano. Salmo 138:6. Vamos a ver lo que dice acerca de la gratitud. Esta es otra llave, hermano. ¿Ya lo tienen? Salmo 138:6. Amén. Gloria al Señor. Dice, hermano, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, hermano, lo mira de lejos, hermano. Amén. Nosotros tenemos que ser, hermano, no altivos, sino agradecidos todo el tiempo, amados hermanos. Agradecido con el Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es otra llave que Dios nos abre, hermano. Aleluya. La gratitud. Dice en otra porción de la palabra, dice, ser agradecido en todo, hermano, porque esta es la voluntad de Dios, dice. Entonces, hermano, si nosotros no somos agradecidos, nosotros mismos cerramos la puerta de la bendición nosotros, hermano. Le puse el ejemplo, hermano, si nosotros a veces te hacen un favor y no agradeces, hermano, para la otra, por más que estés necesitado, hermano, dice, solito te cerras la puerta, hermano. ¿No así dice? Entonces, cuando tú eres agradecido, traes la llave, hermano, y solito la abres, hermano. Es más, ya ni es llave, ya nomás una huella, hermano, le pones así, hermano, y abre solito, hermano. Amén. Dice, hermano, qué bendición, hermano, amén. Ya no necesitas ni sacar la llave, nomás llega, hermano, le pones la mano y se abre la puerta, hermano. Entonces es otra llave, hermano. Y a veces nosotros, siendo cristianos, a veces nos falta la gratitud, hermano. Ser agradecido con el Señor. ¿Qué pasó con los 10 leprosos, hermano, que sanaron? Los 10 fueron sanados, pero nomás uno regresó a ser agradecido con el Señor. Los otros 9, ¿dónde están, hermano? Y así somos nosotros muchas de las veces, hermano. ¿Sí? Entonces, la gratitud, hermano, es otra llave, el cual abrimos la puerta de bendición para nuestra vida, hermano. Amén. La llave número 3, hermano, hermano, es algo maravilloso, hermano, es la alabanza, hermano, a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, dice, hermano, que dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice, hermano. Cuando usted canta y alaba a Dios, hermano, el Señor está allí habitando en usted, hermano. Amén. Salmo 22:3. Es como dice, hermano. Salmo 22:3. Aleluya. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, hermano. ¿Y oyeron?
Él habita en medio de la alabanza. Entonces, hermano, y si Él habita en la alabanza y tú le cantas al Señor, hermano, es una llave, hermano, que tú abres para empezar a sentir la presencia de Dios. Y es una llave, hermano, que te va a empezar a redarguir y a limpiar tu corazón y a traer paz. No sé si lo ha pasado, hermano, yo creo que sí. Que cuando has pasado un proceso medio complicado y hay una alabanza, hermano, que de verdad el Señor te toca. Y cuando le empiezas a cantar, hermano, empieza a venir una paz sobre tu vida, ¿sí o no, hermano? Empieza a haber una paz y dice, Señor, gracias, Padre, con todo y esto, pero voy a seguir adelante. Fíjate el poder de la alabanza, hermano. Entonces es una llave poderosa esa, pero a veces no la usamos. Mire, hay otras llaves, hermano. Hay unas canciones seculares por ahí que traen llave, hermano. Por ejemplo, hay unas músicas que te inducen a beber, hermano. Más si tienes un problema y una que ahora me pongo una con ese, ¿no? Y te abre esa llave, hermano. O sea, hay dos puertas, hermano, que el enemigo te puede llevar. Entonces una llave poderosa, hermano, para que te pueda traer paz a tu vida, es la llave de la alabanza. Amén. En el Salmo 116, 17 también. Salmo 116. Dice la palabra, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová, dice hermano. Dice hermano que nosotros tenemos que ofrecer también sacrificio de alabanza a nuestro Dios, hermano. Y cuando nosotros ofrecemos un sacrificio de alabanza, aleluya, nosotros, hermano, estamos abriendo una puerta, estamos creando una atmósfera a nuestro alrededor con la alabanza, hermano. Amén. Con la alabanza. Pero cuando nosotros no estamos haciendo uso de esto, hermano, cerramos muchas puertas en nuestra vida y estamos abriendo puertas a otras cosas, hermano. Miren, hermano, si por ejemplo tú en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, estás oyendo otra música que no te está abriendo una puerta espiritual, una puerta, hermano, que traiga paz a tu vida, hermano, te va a abrir otra puerta, hermano, esa alabanza. Amén. Porque a veces hay cristianos, hermano, que de repente llego y tienen otra alabanza, hermano, que no son de Dios, hermano. Amén. Entonces, ¿qué abres ahí, hermano? Otra puerta, hermano. Oye una de desamor y te acuerdas de la que fue, hermano. Amén. ¿O no, hermano? O va a decir que te pone a orar en ese rato. Ay, gracias, Señor, porque me liberaste de aquel. No, hermano. Te empieza a maquinar tu mente, hermano. Amén. Entonces estás abriendo otra puerta que no debería de ser. Y cuando menos te das cuenta ya estás en otro asunto. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Qué tipo de alabanza estamos oyendo nosotros? Porque podemos abrir otra puerta y una puerta que te puede llevar a la perdición, hermano. Amén. Aleluya. Entonces la alabanza es poderosísima, hermano. Pero tenemos que escuchar, dice la palabra, hermano, himnos, cánticos, hermano, de alabanza, cánticos que hablen del Señor, que exalte el nombre de Dios y que exalte su grandeza de Él, hermano. Y eso te va a llevar, hermano, va a empezar a tener paz, va a empezar sentir algo maravilloso en tu vida, pero no otras cosas, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, la llave número 3, hermano, es poderosísimo, es la alabanza, hermano. Así que si hay esa llave por ahí, hermano, tiren esta, hermano, ya no sirve esa llave de otro tipo de alabanza, hermano. Amén. De eso de allá ya no. En una ocasión, hermano, fíjese que tuvimos un evento de aquel lado, una campañita en la calle, era un cumpleaños, pero al último hicieron un culto en la calle, hermano, y fuimos y llevamos bocina y todo, y nadie llevaba memoria, y dijo un hermano, yo traigo alabanza en mi teléfono, hermano, dijo él. Ahora, pero hermano, trae Bluetooth, sí, póngalo, y sí empezaron a hacer alabanza, hermano, y todos los hermanos acomodando sillas. Cuando de repente sale una de calibre 50, hermano. Dios mío. Entonces, hermano, ayer decía el hermano Adolfo, nada que pueda estar oculto no hacer manifiesto, hermano. Sale a la luz de todos modos, hermano. Amén. Y lo avergonzó el Señor, hermano, ahí en ese rato, hermano. Amén. Entonces tengamos cuidado, hermano. Amén. ¿Qué tipo de llave, qué tipo de música estamos escuchando, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque esas alabanzas también te cierran puertas, hermano. Amén. Porque esto es espiritual, hermano, Esto es espiritual. Si lo alcanzamos a entender, hermano, esto es espiritual, hermano. Amén.
Entonces, la alabanza es poderosísima, hermano. La música es poderosa. Tanto te abre una puerta de bendición, también te abre una puerta de maldición, hermano. Gloria al Señor. Otra llave, hermano. Aleluya. Esta, hermano, pueda que me meta un poco en cuestión como dicen por ahí el dicho, en camisa de 11 varas, ¿no? Amén. ¿Por qué, hermano? Porque en este tema siempre ha habido controversia, siempre ha habido contienda, siempre ha habido un dilema, hermano, cuando se trata de hablar de dinero, hermano. Amén. Hablar de dinero es un tema un poco controversial, más en cuanto a nivel iglesia, hermano. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Saben por qué, hermano? El dinero es algo que siempre promueve contienda, hermano, porque dice la palabra que el amor al dinero es raíz de qué, hermano, de todo mal, hermano. Amén. ¿A quién no le gusta el dinero, hermano? ¿A quién no le gusta el dinero, hermano? A todos, hermano. Amén. Y de cierta forma el dinero tiene algo, hermano, porque no tienes dinero y cambia tu autoestima, hermano. Te sientes agüitado. Recibes dinero, hasta la sonrisa de oreja a oreja, hermano, ¿no? O sea, trae algo, hermano, el dinero. Pero no tenemos que amarlo, amén. El dinero es bueno, hermano, suple toda necesidad. Pero si lo tienes en tu corazón, hermano, tienes que sacarlo. El dinero es bueno cargarlo en la bolsa, hermano, en la cartera, en el monedero, allí, hermano, pero no en tu corazón. ¿Saben por qué, hermano? Porque el día que no tenga vas a sufrir. Amén. El apóstol Pablo decía, he aprendido, dice, sé vivir, dice, en la abundancia y en la escasez, y en todo he aprendido, hermano. Y a veces el pueblo de Dios no aprende a vivir en eso. Amén. Nosotros aprendemos a vivir cuando todo está bien y gloria a Dios, hasta danzamos, hermano, y Cristo vive. Y cuando no, hermano, estamos, amén, hermano, todo triste, todo caribán, porque no hay, hermano. Entonces no está aprendiendo todavía, entonces, hermano. Aleluya. No está aprendiendo de la palabra todavía. Se está guiando todavía a lo que vea, a su circunstancia que está viviendo, hermano. Y el cristiano no debe de vivir a la circunstancia que está viviendo. Dice que el cristiano tiene que vivir por fe, hermano. Amén. Es muy diferente, hermano. Por eso sabemos, bueno, hermano, hay cristianos, hermano, humildito, hermano, y mira cómo anda de gozoso, hermano. Amén. De verdad, hermano, o sea, y ese es el poder de Dios para instruirnos, para enseñarnos, a fin de que seamos enteramente perfectos para toda buena obra, dice. Esa es la intención del Señor para nosotros mientras estemos aquí en la tierra, aparte de la salvación eterna que obtendremos, hermano. Amén, aleluya. Pero el Señor quiere que tengamos paz aquí en esta tierra. Y hablar del dinero, hermano, es algo complicado en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, hermano, que la llave del dinero es algo maravilloso, hermano. Jesús siempre dijo, hermano, es mejor que, hermano, dar que recibir. Pero hay veces nosotros, hermano, hay mucha gente que le gusta nomás, ¿cómo dice, hermano? Que le den, hermano. Hay gente que me den, échele aquí, échele. Pero cuando dice, suelta, cierro acá, hermano. No, cálmate, esto es mío. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, ¿dónde está su corazón, hermano? En el dinero, hermano. Espero que no me jitomaten ahorita, hermano. Amén. Entonces, ¿dónde está su corazón? En el dinero, hermano. Amén. Entonces, hermano, una de las llaves poderosísimas, hermano, mire, hermano, está en Malaquías 3:10. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Dice, hermano, traed todos los diezmos, la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os, ¿qué va a abrir, hermano? Abriré. Habla de abrir, hermano, la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde, hermano. Mira, hermano,
Habla de abrir, hermano. Y cuando habla de abrir, está hablando de una llave, hermano. Y la llave es, hermano, es en el dar, hermano. Amén. En el dar. Y no solamente quiero que diga, que el hermano quiere que le den. No, hermano, no me refiero a eso, hermano. Esto quiere decir, hermano, que cuando alguien tenga una necesidad a su alrededor de usted, hermano, cerca, hermano, tenga la oportunidad de ayudar y de verdad necesite la ayuda, hermano, hágalo, hermano. Amén. Hágalo, sin recibir nada a cambio, hermano. Pero hay que tener cuidado también, hermano, porque también hay gente vividora, hermano, Amén. Hay que saber dónde sembrar también. Porque hay gente que nomás le dedica a ver, no, pues allá da y no, hermano. Esa es tierra mala para sembrar. No siembra ahí porque no vas a cosechar, hermano. Amén. Hay que ver qué tierra vas a sembrar, hermano. Para eso le digo, hay que usar bien la llave. Amén. Un campesino, hermano, no va a buscar una tierra seca para sembrar, hermano. Busca una buena tierra y esperan el tiempo para que dé cosecha, hermano. Necesitamos ser sabios, hermano, para sembrar. Amén. Para que tú tengas cosecha, hermano. Amén. Entonces, hermano, una de las llaves poderosísimas es, hermano, el dar. Amén. El dar, hermano. Y es donde nosotros batallamos tanto, hermano. Amén. Batallamos tanto, pues, ¿cuál es la primera excusa, hermano? La primera excusa que escuchamos siempre, pero es que yo no tengo que dar. Amén. Yo no tengo que dar. Y dice, hay un dicho por ahí que dice, es que no da el que quiere, sino el que, ¿cómo es, hermano? No da el que tiene, sino el que quiere, hermano. Amén. No da el que tiene. Imagínate, hermano, si no das ahora que no tienes poquito, cuando tengas no vas a dar nada, hermano. Amén. De verdad, hermano. Si ahora con poquito no tienes, no das. Cuando Dios tiene mucho, menos vas a querer dar, porque con lo poquito que tienes lo retiene, hermano. Cuando Dios te da más, menos vas a querer dar, hermano. Amén. Está tremendo esto, hermano. Entonces, si no das, hermano, esa llave jamás va a abrir una fuente de bendición poderosa en tu vida, hermano. De verdad. Entonces, esa llave tenemos que saberla usar nosotros. Mira, hermano, cuando tú empiezas a usar esa llave, fíjate lo que dice en el verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo estará estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú usas esta llave, hermano, del dar, de bendecir, hermano, el Señor va a reprender al devorador, al que se está robando tu finanza, hermano, porque hay un devorador, hermano. Amén. No sé si le ha pasado, hermano, que ganas y nunca ves nada, hermano. Amén. Nunca ves nada. No sé si le ha pasado, hermano. Nunca ves nada, o sea, gana y decía una persona que conozco, todo el tiempo trabajo, dice, pues, pero nunca tengo nada, dice, hermano. Haz un alto, hermano. Haz un alto y analiza qué está pasando con tu vida. ¿Qué está pasando? A lo mejor estás usando mal la llave, no lo estás usando adecuadamente. A lo mejor tienes puro pleito en tu casa, a lo mejor la alabanza que estás escuchando, a lo mejor ni oras, hermano, a lo mejor ni eres agradecido. ¿Tú me entiendes? Esa es la cuestión, hermano. A lo mejor ni estás orando. A lo mejor eres muy mal agradecido. A lo mejor ni escuchas alabanza, a lo mejor estás escuchando otras cosas que ni es, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo queremos nosotros, hermano, que las llaves de la bendición lleguen a nuestra vida? Cuando nosotros no le estamos dando buen uso a esto que el Señor nos ha dado, hermano. Cuando el Señor dice, hermano, que lo que tú ates aquí será atado allá, lo que tú desates aquí va a ser desatado allá, hermano. Pero para eso, hermano, si tú quieres atar y tú quieres atar al devorador de la finanza, aquí, hermano, tú lo puedes hacer, hermano, pero tienes que caminar en obediencia, hermano. Yo no te voy a decir, hermano, el Señor te va a bendecir, te va a dar esto y esto, y camina como tú quieras, porque será mentirte, hermano, será engañarte. Amén. Porque eso es lo que quiere escuchar la gente ahorita. Vivas como vivas, el Señor te va a bendecir, te va a dar esto y casi, no, hermano. Amén. Si tú quieres tener eso, pues vete a trabajar día y noche, hermano. Trabaja y vas a tener lo que quieres. Pero no vas a tener paz, no vas a obtener vida eterna. Amén. El Señor no nos ofrece eso, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor quiere, hermano, bendecirnos en gran manera. Pero tanto dice la palabra, hermano, así como prospera tu alma, yo quiero que prospere en todo, dice, hermano.
Así como estás prosperando espiritualmente, también te quiere bendecir financieramente, hermano. Pero para eso nosotros tenemos que caminar en obediencia al Señor. Aleluya. Y a veces nosotros queremos financieramente bien, pero caminar como nosotros queremos, todo torcido, hermano. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios jamás va a obrar de esta manera. Y si te bendice, quién sabe si viene de parte de Dios, hermano, también, amén. Porque también el enemigo da, hermano. A Jesús se lo ofreció. Le digo, si me adorar y te postrares, mira, todo esto te voy a dar. ¿Sí o no, hermano? Porque también el enemigo da, porque siempre imita a Dios. Amén. Amén. No, tenemos que tener cuidado, amada iglesia. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos usando la llave del reino que el Señor nos ha dado en nuestra mano. Amén. No lo usemos como nosotros querramos, hermano. Usémoslo como Dios quiere, como Dios manda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice, reprenderé también al devorador, también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, hermano. Fíjense lo que dice el Señor, hermano. No va a ser estéril tu tierra. Todo donde tú siembres, siempre vas a cosechar, hermano. Siempre vas a cosechar. Pero hay unos que siembran, hermano, nada. Vienen las aves, rum, se lo llevan. Y nada de cosecha, hermano. Amén. Nada de cosecha. Dice, el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán, bienaventurados, porque seré tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermano, que seremos tierra deseable, dice, hermano. Cuando dice tierra deseable, van a decir, oye, el hermano, y hasta se te van a querer acercar, oye, hermano, ¿y cómo está este asunto? Te van a pedir un consejo, te van a decir, hermano. Pero cuando no, hermano, Dios mío, ni te van a acercar, hermano. Amén. Entonces tenemos que ser cuidadosos, hermano, de cómo estamos caminando. Si estamos aprendiendo de verdad del Evangelio, estamos aprendiendo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Cada culto que venimos es para aprender y llevar esa palabra a nuestro corazón. Como dice el hermano, ayúdame, átala a tu cuello, dice. Y escríbelo en la tabla de tu corazón. O sea, que la llevemos aquí, hermano, y ponerlo en práctica. De nada sirve escucharlo y entrar por aquí. Dice que quiere hacedores, dice la palabra, no oidores olvidadizos. Amén. Porque muchos somos, hermano, o sea, nomás lo escuchamos, hermano, y hasta ahí. Pero no lo ponemos en práctica. No, hermano, nunca va a hacer efecto así el Evangelio en tu vida ni en mi vida, hermano. Lo vuelvo a repetir, hermano, y aunque así llevemos años, hermano, de verdad, nunca va a hacer efecto. Porque no estamos haciendo uso bien de la palabra, hermano. La llave del reino que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, aleluya. La otra llave, hermano, la última llave, aleluya, es la obediencia, hermano. Y es la más importante a que hagamos todo esto que dije, hermano. Si tú tienes obediencia, vas a orar, hermano. Si tú tienes obediencia, hermano, vas a ser agradecido, hermano. Si tú tienes obediencia, hermano, vas a empezar a escuchar alabanzas que te edifiquen, hermano. Si tú tienes obediencia, vas a empezar a dar, hermano. Amén. Pero si tú no obedeces todo esto que dije, hermano, la llave grande es la obediencia, hermano, para nuestra vida, hermano. De verdad, hermano, que la obediencia abre muchas puertas, hermano. No sé, hermano, si ustedes han visto, yo creo que sí, hermano. A veces hay unos hijos, hermano, hombre, el hijo de la hermana muy obediente, buen muchacho, buen hermanito. Pero el otro, ¿sí o no, hermano? Y de repente, ¿a quién va a venir? Va a venir, que venga el joven, el otro me quiero que venga. ¿Sí o no, hermano? Por la actitud cerró, ¿qué, hermano? La puerta, hermano. Entonces la obediencia abre puerta, hermano. De verdad. Si uno es obediente en el trabajo, hermano, igual abre puertas, te recomiendan y abres otra puerta. Pero si eres rezongón, enojón, bravo, hermano, no, ese no te lo recomiendo, va a decir, hermano. Amén. Se te cierran las puertas, hermano. Entonces la obediencia que trae, hermano, la obediencia trae bendición, hermano. La obediencia nos abre muchas puertas. De verdad, hermano. La obediencia nos abre muchas puertas, pero cuando no obedecemos, hermano, mira, se te cierran las puertas. Aunque tú trates de abrirlas, pero el Señor dice, ¡rum! Aquí no pasa. Obedece primero. Amén. Y tú estás intentando. Jamás se va a abrir, hermano.
Porque para que se abra la puerta es la obediencia, hermano. Y es donde nos cuesta tanto, hermano, la verdad, ¿cierto, hermano? Es donde nos cuesta, hermano, obedecer. ¿A quién le gusta que lo manden, hermano? A nadie casi le gusta que lo manden. Mi esposa hace poco me decía, estamos trabajando, hermano. Y yo le digo, haz el pan bien, le digo, bien, así. No, hombre, tú eres mujer, las mujeres son curiosas, le digo yo, pues. Pero no me gusta, pues. Es más, ni me gusta que me mandes, dice, pues. Ven. Gloria a Dios. Sí, porque no le gusta el trabajo, por bueno. Mira, ese es el detalle, pues, digo, pues. Sí. Y ya después lo hizo. ¿Qué te cuesta, pues, hombre? Al último vas a aprender tú, no yo. ¿Tú me entiendes, hermano? Yo porque ya lo sé hacer. ¿Tú entiendes, hermano? Pero esa parte a nadie nos gusta. Aquí está ella, hermano, no estoy mintiendo. Un día me va a poner mal también, hermano. Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Amén. Un aplauso al Señor. Pero tengo que decirlo con mi vida diaria también, hermano. Porque así vivimos. Amén. Es nuestra vida diaria, hermano. Sí, dice, no me gusta que me manden. Lo que no me gusta es que me estés diciendo a cada rato, pues. Pero te lo tengo que decir. Si tu hijo no te obedece, hermano, aunque sea diario, pero ahí vas a estar como cochito de palo, ¿sí o no, hermano? Así es, hermano. Entonces la palabra, hermano, es lo mismo, hermano. Alguien dijo por ahí, los hermanos le dicen lo mismo, dice, hermano. No tienen otra, dijo un hermano un día, no tiene otro tema que decir, dice, pues. Habla de bendición, habla. No, pero es que no voy a hablar eso mientras la iglesia no quiera caminar bien, hermano. Amén. Entonces tenemos que decir esto, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Apocalipsis 3:8. Vamos rápidamente, hermano. Apocalipsis 3:8. Amén. ¿Se lo tienen? Oh, ya lo leo, hermano. Gloria al Señor. Tres ocho, Apocalipsis dice, hermano, mire, yo conozco tus obras, dice, y aquí que he puesto delante de ti una puerta. ¿Qué ha puesto delante de nosotros, hermano? Una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice, hermano. Mire, hermano, Él ha puesto puertas delante de nosotros, hermano. Y esa puerta, hermano, cuando Dios la abre, hermano, a favor de nosotros, nadie va a poder cerrarla, hermano. Amén. Cuando Él la abre, hermano. Pero cuando Él la abre, hermano, es cuando tú y yo andemos en obediencia, hermano. Aunque traten de cerrarle, aunque la gente se interponga, hermano, aunque se levanten contra ti, pero si tú estás en obediencia, hermano, Dios va a permanecer abierta esa puerta. Mire, hay un dicho por ahí que dice, cuando una puerta se te cierra, ¿qué, hermano? ¿Cómo se? Cuando una puerta se te cierra, otras se abren, hermano. Y no dice otras 2, 3 más se abren, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios está contigo y estás caminando en obediencia, hermano. Pero cuando no estás en obediencia, hermano, cuando se te cierra otra puerta y vas por otra, todas están cerradas, hermano. Todas están bloqueadas. Y es donde dice, cuando sentimos a veces que el mundo se nos viene encima, y tanto, hermano. Amén. Todo. ¿Por qué, hermano? Entonces, cuando todo eso pasa en nuestra vida, es donde nosotros tenemos que analizarnos, hermano. ¿Qué estamos haciendo mal? Es donde tenemos que hacer un alto en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Por qué estoy caminando de esta manera? ¿Por qué estoy llevando esta vida? Es que algo no estoy haciendo bien, hermano. Y tenemos que pasar un alto y empezar a revisar llave por llave, hermano. Es que estaba usando mal esta. Es que esta no era para esto y yo lo estaba haciendo así. Amén. Entonces nosotros tenemos que autoanalizarnos, hermano, y empezar a ver cómo está nuestra vida, hermano.
para que pueda abrir las puertas que tú tanto has estado tocando y no se ha abierto todavía, hermano. Amén. El Señor te quiere bendecir en gran manera, hermano. El Señor nos quiere bendecir a todos, hermano. El Señor no quiere que nosotros estemos viviendo una vida aquí, hermano, voy a decirlo así, una vida miserable, hermano. Amén. De verdad, hermano. Nosotros no queremos que estemos así, hermano. El Señor quiere, hermano. ¿Nosotros qué somos? ¿Hijos de quién somos, hermano? Del Rey, hermano. Y a veces no vivimos como príncipe, hermano. Vivimos como qué, hermano. ¿Cómo qué? ¿Sí? Entonces tenemos que vivir como hijos del Rey. Y eso no quiero decir que estamos en el trono, no, hermano. Sino tienes que vivir en paz, en gozo, hermano. A eso me refiero, hermano. Que tienes que reinar la felicidad en tu hogar. No creo que se imaginara un trono allí quitándote aire, hermano. No, hermano, no me refiero a eso, hermano. Amén. Sí, me refiero a que tienes que reinar la paz, el gozo, la felicidad en tu hogar. Eso, hermano, cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia, amado iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos que autoanalizarnos qué estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo bien, hermano. Hacia dónde nos estamos conduciendo. Puede ser que la puerta que has abierto te va a llevar a un precipicio, hermano. Amén. Entonces tenemos que hacer un alto en nuestra vida nosotros. Tenemos que vivir, hermano, como tal, como hijos del Rey nosotros, hermano. Como hijos de Dios verdaderamente. A veces, hermano, es triste y lamentable a veces que a veces la gente del mundo está mejor que a veces que los cristianos, hermano. ¿Y saben por qué, hermano? Porque nosotros no estamos haciendo uso bien de la llave, de la palabra del Señor en nuestra vida. No la estamos aplicando tal cual como es, hermano. De verdad. Y por eso es que estamos llevando esta vida, hermano. ¿Sí? Pero el Señor no quiere que tú y yo estemos viviendo así. El Señor quiere que estemos viviendo, hermano, aleluya, en bendición. Que vayamos de gloria en gloria, hermano. Aunque paso lento, pero firme hacia adelante. Es lo que el Señor quiere. No quiere que nosotros vayamos para atrás. No, hermano, de ninguna manera. El Señor no quiere eso. Ni tú ni yo como padres terrenales, hermano, no quiere que tu hijo esté fracasado. Quieren que tus hijos sigan adelante y que sean mejor que tú, ¿sí o no, hermano? Cada uno deseamos lo mejor para nuestros hijos. Al igual el Padre Celestial desea lo mejor para nosotros, hermano. Desea que nosotros seamos prosperados en todo, hermano. Espiritualmente, económicamente, socialmente, familiarmente, tu matrimonio. En todo que estemos bien, hermano. Amén. Pero para eso tenemos que hacer uso de esta llave. Tenemos que meternos en oración, hermano. Y a la oración tenemos que agregar el ayuno también, hermano. Amén. Tenemos que agregarle, hermano, el ser agradecido con el Señor todo el tiempo. Cualquiera que sea tu situación. No solamente sea agradecido con Él cuando todo va bien, porque eso es fácil, hermano. Pero el verdadero cristiano se prueba en la lucha, hermano. En la prueba, ahí se ve si verdaderamente tú eres un hijo de Dios. No solamente cuando todo va bien, hermano. ¿Sí? Y tenemos que aprender qué tipo de alabanza, qué tipo de música que estamos llenando nosotros, hermano. Tal vez a veces estamos metiendo basura nosotros, hermano. Amén. Tenemos que ver en esto, porque la música influye mucho en nuestra vida espiritual, amada iglesia. De verdad, influye mucho la música en nuestra vida espiritual de nosotros. De verdad, si tú estás en un lugar y estás escuchando música, hermano, te digo, no te va a inspirar a orar, no te va a inspirar a buscar de Dios, te va a otras cosas, hermano, amén. Entonces tenemos que prestar atención a nuestra vida, qué estamos haciendo, hermano. Así como cuando nuestros hijos te están desviando, hermano, y vas con el psicólogo, le dice, presta la atención a tu hijo. No le están poniendo atención. Ahora vamos a prestarnos atención a nosotros, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Porque a veces ponemos atención al hermano, pero a tu vida tenemos que poner atención a nosotros primero, hermano. Dice la palabra, hermano, no mires, hermano, la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Y la viga que tú tienes. ¿Sí? Entonces a veces estamos tan preocupados viendo en la condición del otro, hermano. Tenemos que autoanalizar a nosotros primeramente. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal, hermano? Amén. Entonces tenemos que poner en práctica eso, hermano. Entonces, hermano, la llave poderosísima a todo esto es la obediencia. Si no hay obediencia en nuestra vida, hermano, lo siento, hermano, pero no hay bendición, hermano. Por más, hermano. Sin obediencia no hay bendición, hermano. Necesariamente tiene que haber obediencia a nuestra vida. Amén. No rebeldía, hermano. Porque la rebeldía, el espíritu de rebelión, sabemos de dónde viene, de parte de Satanás, hermano. Amén. Nosotros tenemos que ser hijos obedientes, hermano. Porque si no somos obedientes, hermano, híjole, mira, cuando el Señor, hermano, cuando un pastor, hermano, de ovejas, pastorea las ovejas, hermano,
literalmente hablando así, si de repente aquí los tiene, hermano, y se saltea para allá y anda luego para allá, ¿sabe lo que hacen, hermano? Agarra piedra, hermano, o pedazo de palo, hermano, y se los tira, ¿cierto, hermano? Vamos, en el lomo, hermano, en el cuello, como de lugar, hermano, se los tira, hermano. ¿Y qué es eso, hermano? Esas son las correcciones del Señor a veces por no caminar en obediencia, hermano. De repente ya llega uno todo descalabrado, hermano, todo destartalado, llega una vez, hermano. Todo por no obedecer. Le dicen a los hijos, mi hijo, no hagas esto. Después cuando llegan, te lo dije, ¿no? ¿O no, hermano? Todo por no obedecer. Y a veces nosotros así somos como adultos, ¿ves, hermano? A lo mejor no andamos bebiendo, no andamos haciendo nada de eso, hermano. Pero a veces hacemos otras cosas peores, ocultas. Amén. De verdad. Cosas que yo no puedo ver, ni ustedes pueden ver lo que yo hago, hermano. Entonces, tenemos que obedecer al Señor, hermano. Tenemos que caminar en obediencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y esas son las llaves, hermano, del reino del Señor que nos entrega en la mano el Señor esta mañana. Ya lo tenía, yo lo tenía, a lo mejor no lo sabíamos usar, hermano. Pero vamos a empezar a usarlo. Vamos a orar, hermano. Vamos a estar agradecidos con el Señor. Vamos a empezar. Hay muchísimas llaves. La llave de la humildad, decía hace rato también. Cuando uno es humilde, hermano, abre muchas puertas, hermano. Pero cuando uno es soberbio, altivo, hermano, mira, solito te cierra la puerta. Solito te cierra, hermano. Amén. Póngase de pie, hermano. Amén. ¿O alguien tiene alguna duda, hermano? ¿No? Algo que quieran preguntar. Que digan, ay, yo quiero una llave para tener hijos. Ya yo le digo, ¿cuál es esa llave, hermano? Aleluya. Gloria al Señor, hermano. ¿Cuál, hermano? La llave para... La llave para tener hijos, ¿quiere saber, hermano? Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Eso es allá en la casa. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a pedir, hermano, con toda humildad al Señor. Y vamos a autoanalizar nosotros, hermano. No analicemos al que está al lado, hermano. No analicemos al hermano que está enfrente. Tú deja al hermano. Él se va a analizar solo. Y el Señor lo va a redarguir solo y le va a enseñar a él, hermano. Amén. Nosotros vamos a analizarlo, hermano. Si de verdad estamos orando o no estamos orando, hermano. Amén. Si de verdad estamos buscando de Dios o nomás lo estamos haciendo por rutina, hermano. Amén. Si tú no estás orando a Dios, dile esta mañana, hermano, Señor, quiero estar en comunicación continuamente, quiero ser obediente, estar en comunicación contigo diario, dile. Si tú no has sido agradecido con el Señor, es tiempo de empezar a ser agradecido con el Señor. ¿Sí? Si de repente oyes cosas que no son por allí, igual, Señor, yo he hecho esto fuera de mi vida, todo esto, y quiero caminar en obediencia y en santidad contigo, Señor. Amén. Señor, en esta hora, Padre, estoy de tu presencia, Señor. Estoy de tu presencia, Dios mío. Y he escuchado y he predicado, Padre, tu palabra esta mañana, Señor, sobre las llaves del reino, sobre la obediencia, Padre bendito. ¿Cuáles son las llaves, Padre, para que abren las bendiciones, Padre bendito? Y estas llaves, Señor, yo las tomo y las quiero poner en práctica para mi vida, Padre bendito. Gracias, Padre bendito. Ayúdame, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayuda a tu pueblo, Padre bendito, a esta hora, Señor. Ayúdale, Señor. Queremos ser bendecidos, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Pero no sin antes, Padre bendito, aleluya. Lo primero que queremos hacer es obediente a tu palabra, Señor. Ayúdame a ser un hijo obediente, Padre. Ayúdame a ser un hijo, Dios mío, caminar conforme a tu voluntad, Padre bendito. Ayúdame, Señor, a ser un hijo, Dios mío, aleluya, con temor y temblor, Padre bendito. Ayúdame, Padre, y también ayúdame a quitar todos mis defectos, Señor, de los cuales tengo mucho aún todavía, Padre amado. Quita de mí toda mentira, Padre. Quita de mí toda falsedad, Dios mío. Quita de mí todo mal pensamiento también que luego vienen a mi mente, Señor.
Quita de mí, Dios mío, aleluya, todo mal proceder, Dios mío, todo malos pensamientos, Dios mío. Quita, Padre bendito, cosa que a ti no te agrade, Padre bendito. Ayúdame a ser un mejor cristiano, ayúdame a ser un mejor ministro, un mejor hijo, Padre, un mejor vecino, aleluya, un mejor amigo, Padre, un mejor hermano en Cristo, Padre. Ayúdame, Dios mío, a mejorar muchas partes de mi vida, Padre, el cual estoy batallando todavía, Señor, y yo sé que con mi propia fuerza no lo voy a lograr, Padre, sino con tu poder, Padre bendito. Yo sé que me estás enseñando, Padre, me estás enseñando en tu palabra, pero ayúdame a ponerlo en práctica, Padre bendito. Ayúdame a ponerlo en práctica, Padre bendito, porque es donde a mí me cuesta, Señor, es donde batallo día a día con esta carne, Padre, es donde día a día batallo con esta carne, con esta mente, Padre bendito. Pero ayúdame, Dios mío, a meterme más en oración, en ayuno, Padre, para que yo pueda, aleluya, caminar más espiritual, Padre, para que yo pueda discernir todas las cosas espiritualmente y no conforme a mi carne, Dios mío. Al igualmente con tu pueblo, Padre, un pueblo que camine, Dios mío, con temor y temblor, Padre, un pueblo que camine bajo tu sombra, un pueblo que camine bajo la atmósfera espiritual, Dios mío, un pueblo que camine bajo tu gloria, Padre, un pueblo, Dios mío, aleluya, lleno de tu presencia, Dios mío, aleluya. Esta mañana, Padre, te pido, Señor, aleluya, que quite, Dios mío, Padre bendito, todo mal pensamiento, Padre, toda duda, toda incredulidad, toda pereza espiritual, Señor. Se va todo en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, aleluya. Y en esta hora, Padre, aleluya, que sea un tiempo glorioso, Padre, de manifestación gloriosa, Padre, que tu presencia, Dios mío, aleluya, abunde y llene cada corazón esta mañana, Padre bendito, aleluya. Gracias, Padre, aquí está tu pueblo, Padre bendito, aquí está tu pueblo, Señor, humillado delante de tu presencia, Padre, reconociendo también, Padre, sus debilidades, Dios mío, y que el pecado siempre está delante de ti, Dios mío. Gracias, Padre bendito, gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a redarguir nuestro corazón. Instrúyenos en toda justicia, Padre, porque así es tu palabra, Señor, el que nos va a guiar a toda verdad, Dios mío. A toda verdad nos va a guiar tu palabra, Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te glorificamos y te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Bendice, Dios mío, aleluya, a tu iglesia, Padre. Bendice, Padre, y que todos caminemos, Padre, con temor y temblor, con temor y temblor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palma al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Tome su asiento, hermano. También quiero hacerle la invitación, hermano, después del servicio, después que termine, hermano, de que ore mi hermano Filo ahorita, que no nos vayamos, hermano. Mi esposa, la hermana Susana, trajo este talento, hermano. Trajo, creo, este barbacoa de pollo, creo es, con arroz, hermano. Para aquí, ¿verdad? Para aquí, hermano, para que consumamos, hermano. Amén. Para que consumamos, para la intención es recaudar fondos, hermano, para la edificación de la casa de oración, hermano. Amén. Eso, para eso, hermano, no es con otros fines. Entonces, yo les pido que todos, hermanos, apoyemos en esta parte, hermano. Amén. Lo quise manejar de esta manera, ya no quise hacerlo de pedir cooperación, porque a veces se malinterpreta, hermano. Se malinterpreta y no quiero caer en eso. Mejor vender talento, así contribuyen y también comen, hermano. Amén. Sale bendecido por una parte y sale bendecido de la iglesia también, hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí nos vamos a practicar la palabra de la obediencia, donde dice, es mejor dar que recibir, hermano. Amén. El Señor les va a dar, pero también hay que dar, hermano. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Adelante, hermano.